Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo y como de costumbre me acompaña Ángel Delgado en la conducción del programa y vamos a comentar los últimos acontecimientos en la escena política nacional de estas 24 horas. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes. Muy buenas tardes, efectivamente, como ya resulta cotidiano y frecuente, las noticias, los rumores, los chismes y no sé, pues un conjunto de información que fluye por ahí mantiene una constante tensión a la población. Es un poco el signo de estos tiempos donde el presidente anuncia sorpresas para el 28 y por supuesto esta clase de enfocar la realidad en base a rumores y dichos se ha generalizado a tal punto de que ahora pues eso es lo que está mandando y tenemos que evidentemente como analistas dar cuenta de este tipo de información para descubrir qué cosa hay ahí de verdad y qué cosa también hay de parafernalia que busca desviar justamente la atención de los asuntos más importantes. Creo que ambas cosas tienen que ser objeto de un análisis severo por parte de los especialistas. Como en los tiempos de crisis, de las peores crisis, estamos otra vez, Ángel, en medio de rumores, de lo que se llama ahora fake news o falsas noticias, Las de bolas, como se decían antes, las las bolas. bolas, ¿no? Los psicosociales y ahora aumentados a una potencia N con el tema de las redes sociales, ¿no? Porque el bombardeo de estos fake news es tremendo porque llega por los chats y por las redes y por todos lados, se multiplican y además de eso vienen todo tipo de interpretaciones y rápidamente también vienen las rectificaciones, ¿no? Como hemos tenido ayer este chisme o esta noticia que circuló de que la cuñada hija putativa de Pedro Castillo habría estado en un avión con destino a Colombia y se decía además con mucha seguridad que el ministro de Justicia le había acompañado hasta el avión. Circularon unas fotografías de una joven muy parecida a ella y luego empezaron también a circular versiones rectificatorias, ¿no? Diciendo que no era así. Luego ha salido el récord migratorio donde dice que no registra salidas del país, en fin, pero bueno, sabemos que no es necesario que tenga un récord migratorio, todo es relativo, ¿no? Incluso, más aún, y tú lo sabes muy bien, Ángel, teniendo a un activo G2 cubano en el Perú, todas estas operaciones se pueden realizar sin necesidad de documentos y con mucha facilidad. Ya tenemos tantos prófugos que una más no sería sorpresa, Claro. pero de todas maneras llama la atención todas estas bolas, como tú las has llamado, que era como las llamábamos antes acá en Lima. Bueno, sin duda alguna, creo yo que independientemente de la veracidad que tendrá que verificarse en las próximas horas, ¿no? Yo soy de los que creo que este tipo de rumores, que pueden ser incluso instrumentalizados por el propio gobierno y su sistema de inteligencia, no hay que descartar esa posibilidad. Sí, No claro. solamente es un dicho que nace ahí de la gente, sino también puede ser movido de alguna manera por parte de quienes quieren crear confusión entre los peruanos y hacer que las cosas sean vistas en aquellos aspectos secundarios y en paralelo evitar justamente que se perciban los asuntos más importantes. Pero el hecho cierto es que independientemente de la veracidad, yo sí creo que hay una verosimilitud, que es un concepto distinto de esta posible huida de la sobrina presidencial. Porque primero que tenemos los antecedentes, pero en segundo lugar, si esta persona no ha querido presentarse a la fiscalía en calidad de testigo para esclarecer una situación que de no tener ningún tipo de causa o problema podría haberla clarificado en un instante, es porque, sin duda alguna, hay otros asuntos que temen que la fiscalía descubra y, por lo tanto, al ponerse a derecho, simplemente la investigación se va a profundizar, incluyendo la posibilidad de que el día de mañana pueda caer sobre ella una detención
de tipo provisional o de tipo preventiva, ¿no? Creo yo que estos aspectos están revelando la fragilidad del proceso político peruano en las alturas. La familia presidencial, gente muy cercana a Castillo, está siendo objeto de un cuestionamiento que ya ni siquiera es político, sino tiene una naturaleza jurídico y procesal. Nos movemos más en el ámbito del derecho penal que del derecho público Así es. constitucional, propiamente dicho, y esto a mí me genera una preocupación, pero también reconozco que es el signo de estos tiempos en los cuales el ejercicio del poder ya no se hace en función a determinados criterios, lógicas de la política propiamente dicha, sino motivadas pues por intereses fenicios y subalternos, donde la comercialización, el mal uso de los recursos públicos, cuando no el robo abierto de los mismos, es la nota característica. Yo creo que estamos viviendo momentos con estas notas y eso es lo que expresa el que un rumor, por ejemplo, genere una expectativa tremenda en la población y prácticamente paraliza al gobierno y a las demás instituciones en dar una explicación. Porque sí, es verosímil, sí es dable, sí es factible que en las próximas horas, si no se produjo ya, la sobrina de la primera dama y cuñada del La hermana. presidente, la hermana, perdón, de la primera dama y, hijastra del presidente de la República, pueda huir del país, puede escapar de la justicia. La única respuesta que esta gente tiene ante el hecho de ser cogidos con las manos en la masa es la huida. Claro, ahora cuentan con un aparato gubernamental fuerte, hay gente de la policía y de otros aparatos del Estado, seguramente en migraciones, que podrían facilitar una ayuda importante para que se realice este escape de la justicia. Entonces, sí, cuando discutimos este tema, no es que estamos cayendo ante los rumores y chismes de la gente, sino que estamos analizando, más allá de la verdad, que repito, corresponde a otro procedimiento y a otro análisis, sí, es posible, está en el ambiente, está en la naturaleza de las cosas, el que la señorita, hermana de la primera dama y hija del presidente, pueda perfectamente huir del país y ponerse a buen recaudo. Claro, es más, Ángel, de hecho ella se encuentra nueva vida y ha utilizado una dirección falsa porque la dirección que ha dado en Chota no se encuentra ella ahí, o sea, ya está desaparecida. De ahí a que salga del país Entonces, o claro, hay un paso y una línea muy tenue que posiblemente suceda o ya haya sucedido, ¿no? Y todo esto viene acompañado pues de un audio muy gracioso, muy sospechoso, en que hay una expresión racista, un audio fabricado, obviamente, una expresión racista, una señora que se refiere a esta joven como la India, cosa que perfectamente usa el gobierno, como ya sabemos, para la victimización correspondiente y para aumentar estas resquebrajaciones, si cabe la palabra, entre los peruanos, ¿no? Y decía que hay racismo. En fin, ya sabemos cómo es todo esto. Y claro. mientras nos Bueno, distraemos con todos estos psicosociales, con estas cortinas de humo, con estos rumores, perdemos un poco el foco en otras cosas muy importantes, ¿no? Como una sí, estadística que ha salido, por ejemplo, con relación al incremento del costo de vida y el consumo de un elemento tan básico en la canasta familiar, tan entrañable como es el tema del pan, ¿no? Se muestra en esta estadística que corresponde a una muestra elaborada por CPI que el consumo de pan ha disminuido en las familias peruanas, ¿no? Donde antes se consumía 12 panes al día, ahora se consumen 7, prácticamente la mitad. Y esto muestra, Ángel, la una mitad pues, tendencia. prácticamente. Esto no es una anécdota, no es el consumo de pan. Esto es algo elemental y básico en la canasta familiar y tiene que ver con una tendencia en la alimentación, e incluso yo creo en el estado de ánimo del peruano, ¿no? Algo muy serio. No, sin duda alguna eso implica que la desnutrición va a caer, porque claro, en este caso el pan es el símbolo, pero estoy convencido
que los peruanos van a dejar de comer más, ¿no? Van a dejar de comer lo suficiente. Y en segundo lugar, se van a llenar ya no con alimentos nutritivos necesarios y fundamentales, sino con comida chatarra, con comida que no tiene igual valor nutritivo. Entonces vamos ya a empezar a perjudicar directamente a la población y especialmente a la población menesterosa, aquellos a los cuales Castillo decía, ahora ya parece una broma, representar, y que se plasmaba en esa famosa eslogan, no más pobres en un país rico, cuando está sucediendo exactamente lo contrario, exactamente lo contrario. Entonces, esta estadística revela que, independientemente de la parafernalia, la demagogia, los bonos y demás cuestiones, la población está sufriendo. Y está sufriendo en lo fundamental, en la subsistencia. Está sufriendo en la capacidad de mantenerse y reproducirse. Y esto va, sin duda alguna, a generar en algún momento una suerte de despertar violento, porque cuando ha habido hambre en la historia de la humanidad, se han producido grandes transformaciones violentas incluso. La Revolución Francesa no se hubiera ocurrido si es que en medio del debate de los nobles para poder rechazar o no, admitir o no los nuevos impuestos que quería hacer el Luis XVI y su ministro Necker, no hubiera habido una ola de hambruna que venía del año anterior, 1778, un año donde las cosechas se cayeron y entonces el hambre se manifestó en las ciudades y en París. En un ambiente de esa naturaleza, la chispa de la famosa, ¿no?, del debate sobre la representación de las llamadas, de los representantes, ¿no?, de los estados generales, la conformación de la Asamblea Legislativa, de la Asamblea Nacional, en la famosa sala del juego de la pelota, no fue sino la chispa que incendió un páramo que ya estaba totalmente listo para que fuera encendido, cosa que efectivamente sucedió. Igual cosa sucedió el año 1917, en el mes de febrero sobre todo, cuando el fracaso de Rusia en la Primera Guerra Mundial, el hambre, la miseria de la gente en dicho país provocó la famosa revolución del mes de febrero, que se trajo abajo al zarismo y que posteriormente evolucionara hacia la captura del poder por Lenin y el Partido Comunista, ¿no? Pero, repito, las hambrunas, que ahora estamos tocando como tema fundamental, son el sedimento, son el piso, el contexto en el cual justamente suceden transformaciones muy graves y a veces terribles para el destino de la gente. Esta caricatura que está, o no, no esta caricatura, esta es una estadística Ilustración. que está, así es, que gráficamente nos dice lo que está pasando. Creo que de ahí se pueden sacar muchas consecuencias, porque más allá, mira tú, de la lucha en las alturas entre el Parlamento y el gobierno, inclusive me decía un amigo un poco cínico, a la gente le importa poco la corrupción, pero que empiecen a tocar del bolsillo, que la gente no encuentre alternativas para mantenerse, él y su familia, ahí entonces las condiciones para la violencia, para el estallido social, yo sí creo que están dados. Es el caldo de cultivo, además, que sirve muchas veces para que algunos puedan propiciar situaciones de violencia o de extremismo, ¿no? Y claro, si tú ves esta estadística, que es catastrófica, ¿no? Es la mitad del consumo del pan. Habría que ver qué sucede con otros productos como las proteínas, las carnes, el pescado. También debe ser una situación lamentable. O quizá Entonces, peor, porque el pan es un alimento de primera necesidad, ¿no? El claro, pan es el nombre simbólico de todos los alimentos. Y si el pan claro, cae a por la eso. mitad, imagínate tú las verduras, las carnes, los pescados y otros productos alimenticios un poco más sofisticados, ¿cómo habrán caído? Claro, yo creo que por eso se pone como muestra en esta estadística el pan, ¿no? Que es un poco el símbolo, el pan nuestro de cada día. Y Así es. entonces, ese pan nuestro de cada día ha disminuido casi en un 50% su consumo.
y los más afectados son aquellos pobres que precisamente tenían que dejar de ser pobres en un país rico, y ya vemos lo que está pasando, ¿no? Y mientras pasa todo esto, se sigue exacerbando los enfrentamientos, ¿no? Y hay estas propuestas del gobierno que aprovechan todas estas situaciones, ¿no? A través de, tú comentabas en el programa de ayer, por ejemplo, las expresiones de Castillo en Ayacucho, siempre rodeados de un séquito de prosélitos que aplauden todo lo que dice y nunca dando la cara al verdadero pueblo al que él tanto convoca y tanto invoca. Pero lo que ha sucedido en Puno, en el Consejo de Ministros descentralizado, es que lejos de preocuparse de situaciones tan importantes como el costo de vida o el alza de los combustibles o el tema de la urea y de del problema de los agricultores, el señor primer ministro Aníbal Torres sigue hablando de la constituyente, ¿no? Entonces, claro, el Congreso le ha puesto el palito y él inmediatamente lo ha pisado, en el sentido de que como se está hablando de un posible referéndum para el tema de la bicameralidad, el señor Aníbal Torres en el Consejo de Ministros descentralizado en Puno dice, bueno, si se va a poner una pregunta para ver si la gente quiere bicameralidad, yo sugiero que se ponga otra para ver si el pueblo quiere asamblea constituyente o no quiere, que el pueblo lo decida, ¿no? Siempre con esta muletilla que el pueblo decida. Y claro, vuelven otra vez a la carga con el tema de la constituyente, que ya está claro que no es una prioridad en este momento y que finalmente la constitución, como tú muy bien sabes, tiene sus mecanismos de modificación, ¿no? Así es. Pero nuevamente, una vez más, vuelven a la carga con este tema. Y por otro lado, como jugando en pared, el ministro Chero, en una entrevista en Radio Exitosa, dice que no hay que descartar la posibilidad del cierre del Congreso, ¿no? Entonces, como que van jugando en pared, ¿no? Y se van soltando estos globos de ensayo, pero a mí me parece bastante peligroso y bastante fuera de lugar, sobre todo que el primer ministro esté preocupado de lanzar estas ideas en lugar de lo que realmente tendría que preocupar. No, bueno, es que hay que verlo, estas expresiones no como aisladas, sino como una estrategia, eficiente o no, eso es un asunto distinto, pero es una estrategia para construir discursivamente una realidad que le resulte favorable. La construcción discursiva implica que a través del discurso puedan generar performativamente una realidad hecha a su manera. Es decir, tratar de que la gente se convenza de que el señor Castillo es una víctima de las fuerzas más negras que han gobernado este país y que hoy Así día es. están expresadas en el Parlamento y no lo dejan trabajar. El señor Castillo tiene todas las mejores intenciones, es un hombre bueno, es un hombre del campo, es un hombre del pueblo, pero que lamentablemente la incomprensión de ese conjunto terrible de partidos opositores, de parlamento, al cual se le suma ahora el Poder Judicial, el Ministerio Público y, por cierto, la prensa, todos ellos han hecho una gran coalición para impedir que el señor Castillo pueda cumplir con su país. Esta es la explicación que ellos han dado y entonces de tanto repetir creen que en un momento determinado se va a producir un convencimiento y esas palabras van a terminar haciendo la realidad. Esta es una estrategia de naturaleza política, sobre todo aquellos que están interesados en modificar los fundamentos de una determinada hegemonía y quieren hacerlo. Lo que pasa es que como son muy burdos y primitivos, y por otro lado tienen un rabazo de paja porque ya está demostrado que de héroes populares no tienen nada, y son unos Robin Hood que se quedan con lo robado y no lo reparten al pueblo para nada. Entonces estamos ante gente que no tiene credibilidad, pero el intento de repetirlo tantas veces, que suena grotesco sin duda alguna, es pues parte de esa estrategia que claro, a otros le ha dado resultado. Le dio resultado a Chávez, por supuesto, Evo Morales también, con sus discursos sobre las nacionalidades indígenas, ha logrado hacerse del poder en Bolivia y en Chile inclusive, con un discurso parecido, el señor Boris llega a la presidencia de la República. Ahora, claro, como la realidad es más cerca que cualquier idea y más fuerte que cualquier palabra, y claro, los discursos se estrellan contra los hechos, ahí vienen las cosas, pero digamos que
el intento, esta palabrería ahí que nosotros a veces nos reímos, responden a una estrategia de construir la realidad discursivamente. Eso no les está dando resultado, felizmente, porque no tienen ellos actores pues, que gocen de hoy día de nada de credibilidad. Pero esa es la estrategia, construir discursivamente hechos y realidades, aunque no tengan nada que hacer con la verdadera y auténtica realidad. Claro, pero para eso se requiere de una credibilidad y de un liderazgo del cual carece, ¿no? Porque, bueno, para empezar, el señor Pedro Castillo no tiene una capacidad para armar un discurso coherente y articulado que pueda transmitir algo al público convincente, ¿no? Entonces, felizmente y gracias a Dios tenemos esa ventaja, ¿no? Porque si Sí, fuera sí. un hombre con un buen discurso, un buen orador y un líder carismático, ahí sí estaríamos en una situación complicada. Cosa que, por ejemplo, habrá sido un tirano un ser despreciable por sus hechos, sí se podía decir en el caso, por ejemplo, de Chávez, ¿no? Chávez era un tipo que convencía a la gente y que tenía una capacidad de convencer y de decir las cosas con cierto carisma y al final le funcionaba, ¿no? Y cuando empezó a hacer toda su revolución tenía un 80% de aprobación en Venezuela. Acá más bien hay un 80% de desaprobación. Entonces ahí está la gran ventaja de la cual los sectores Claro. democráticos en el Perú debieran tener más capacidad de sacar provecho, pero también se ve una falta de articulación en ese lado. Sí, claro, es una revolución, en el caso de Chávez, que se hace discursivamente, a través de la potencia oratoria del personaje, que como tú recordarás, incluso tenía un programa diario a lo presidente que duraba duraba lo que quería, ¿no? Pero él ahí decía lo que quería, afirmaba cosas, pero tenía una ventaja, porque a partir de ese discurso iba creando determinadas realidades, determinados consensos, y efectivamente transformaba la realidad. Gran parte del proceso de lograr una hegemonía bajo Chávez en Venezuela se debe a eso. Y ahí derrotó a los partidos democráticos que no tuvieron cómo hacerle frente a eso. En Bolivia más o menos también sucede lo mismo, ¿eh? El discurso neoindigenista de Morales tiene esas características también, ¿no? No, claro, o también el caso que recordamos tanto de Fidel Castro, ¿no? Que era capaz de hablar durante 8 o 7 horas y la gente estaba ahí Fidel escuchando. Castro es otro campeón de la oratoria. O sea, la capacidad de la palabra no hay que menospreciarla. Hay unos que se ríen ahora, no creen en los discursos, pero cuando estos discursos son flamígeros, se dan en la plaza y conectan Sí, con el claro. corazón del pueblo, mueven montañas, definitivamente. Claro, porque te dice ahora mucho, Ángel, que ese tipo de política ha pasado a la historia, pero yo no creo, ¿eh? Yo creo que si aparece un líder carismático y con discurso capaz de conectar con la población de forma directa, igual va a volver a funcionar, ¿no? Y Claro, claro, claro. felizmente vuelvo No, no, a no. decirlo, no es el caso de Pedro Castillo, ni mucho menos del primer ministro, ¿no? Entonces, por ese lado podemos estar un poco tranquilos todavía. Y como un último tema que nos quedaría comentar, este fin de semana, Ángel, se han cumplido 30 años de un hecho lamentable, de un hecho triste, de recordar que enluta al Perú, a pesar de los años lo recordamos con tristeza, y es el atentado de la calle Tarata que costó tantas vidas y que marcó un hito en el enfrentamiento del terrorismo sanguinario contra el Perú, ¿no? Que fue en este caso la muerte de tantos inocentes civiles en una calle de Miraflores hace 30 años y que se ha recordado con una actividad que resultó pequeña, pero que tuvo mucho significado. Estuvieron presentes algunos de los sobrevivientes de aquel día y se recordó a las víctimas, ¿no? Es muy importante mantener el recuerdo de estas situaciones y que las nuevas generaciones también sepan lo que el país sufrió, lo que pasamos en esa época en que se vivían días tan inciertos, de tanto sufrimiento, de tanta preocupación, y lo que marcó a toda una generación
que tuvo que enfrentar estos momentos tan duros y que se pasaron y que ya Sí, claro. lamentablemente mucha gente ya no lo recuerda y muchos de los jóvenes no tienen idea de lo que fue esto. No, sin duda, yo creo que recordar es fundamental. Finalmente, mira, los pueblos mantenemos nuestra cohesión porque todos somos tributarios de una historia. Si no nos reconociéramos que venimos de un origen común, de que hemos sufrido y gozado de cosas también comunes, si no tendríamos experiencias colectivas, no tendríamos sentido de nación, y entonces, ¿por qué estamos juntos? ¿Por qué conversamos? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué miramos hacia adelante? Es Así, fundamental recordar, porque el recuerdo justamente genera una memoria que nos empuja hacia adelante. Y en este caso especial, creo yo, porque si bien el terrorismo puede parecer para algunos un tema ya lejano y superado, creo que no hay que nunca decir de esta agua no beberé, como el refrán señala, porque la violencia política, si bien no tiene todavía una expresión material, el hecho que empiece a ganar los ánimos y genere una polarización feroz, el hecho que la acrimonia esté en los discursos cada vez más acerbos, más duros por parte de la gente, creo yo que está generando condiciones para un estallido. Y cuando existe esa confrontación, esta en cualquier momento puede devenir en acciones de hecho, en acciones violentas, materiales, y entonces ahí el recuerdo y la condena sobre todo al terrorismo por sus nefastas consecuencias para la vida en común tienen que ponerse al frente para que sea una suerte de freno y acto disuasivo de ser tentados por este tipo de caminos que por cierto no solucionan a nada. Nuestras diferencias como peruanos tenemos que darla con dureza, sí, pero en el marco de la democracia y en el ámbito de las leyes. Creo que esa es la mejor manera como los pueblos superan sus problemas. Hoy vivimos momentos muy difíciles y esperamos entonces que la superación de esta etapa negra del castillismo, el año del bicentenario, lamentablemente, podamos superarlo a partir de salidas institucionales y del uso, pues, de los recursos de la oratoria, del convencimiento, de la generación de los consensos. Creo que eso es fundamental y ese debe ser el mensaje de esta recordación. 30 años que no tienen por qué pasar en vano, es una llaga abierta en el corazón de los peruanos y tiene que ser ahora, ya con la templanza del paso del tiempo, un mecanismo para perseverar en buscar soluciones políticas donde la paz y el entendimiento y la pelea en el marco de la democracia sea siempre lo fundamental. Todo lo demás es justamente volver a las épocas del terror. completamente de acuerdo, Ángel, siempre dentro del marco de la ley, dentro del marco de lo constitucional, dentro del marco del respeto a la democracia y a la libertad y teniendo al Perú por encima de todas las cosas para sacarlo adelante en estos momentos tan difíciles, ¿no? Pero sin descuidar también algo que es muy importante y es la enseñanza de la historia correctamente a los jóvenes y a los niños para mantener precisamente de una manera correcta esa memoria histórica, que no se tergiverse y que no termine por convertirse en héroes a los que fueron los villanos en esta parte de la historia del Perú. Ángel, hemos llegado al final del programa, tenemos que despedirnos y será hasta el día de mañana, como siempre, en una mirada al día.